Hola amigos de Contexto. Hoy vamos a hablar un poco de esta situación preelectoral, pero no vamos a hablar de política partidaria, sino vamos a hablar, por ejemplo, en qué se ha quedado con lo del arrastre, porque hay dos maneras de que el diputado salga electo, si es directo o el senador, que el senador salga electo, porque es arrastre por el diputado. Entonces se dijo que las 4 mayores provincias, las siete fueron, Julio, mayores. Las 7 mayores provincias habrá arrastre. Sí, y en las otras. Y en las otras no habrá arrastre. En las otras no habrá arrastre. ¿Cuáles son esas? Que son las principales. Bueno, el distrito, Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, Puerto Plata. Y no me acuerdo cuáles son. Bueno, la cuestión es que La Vega, creo. Son 6 solamente. Son seis que se votará directo. Y 26 van a circunscripciones. Esa es que me estaba refiriendo. Pero el tema es el siguiente para mí. La Constitución dice que los representantes públicos tienen que ser electos por voto directo. ¿Por voto directo? Bueno, vamos a presentar a Nelson Guzmán Diplán. Nelson es politólogo y fue muchos años de la Escuela Nacional de Formación Electoral en la Junta Central Electoral. Con él vamos a hablar de este tema del arrastre. También me gustaría hablar un poco de la representatividad, Nelson, porque vemos que muchas veces elegimos estos funcionarios y no viven en el lugar del que son electos. Entonces como que ahí se distorsiona un poco lo que es la representatividad. Hay muchas cosas que podemos hablar en este programa, porque incluso también hay como poca información sobre las elecciones que ahora son separadas, pero con muy poco de diferencia. Las municipales son en otra fecha. En febrero. Exacto. Y yo he preguntado en la calle, Julio, y la gente me dice, no, pero son juntas en mayo todas. O sea, no hay como una explicación, falta bastante, hay mucho tiempo todavía. Pero por eso mismo queremos hacer este programa contigo, Nelson, que eres un conocedor de cómo se organiza un proceso electoral. De hecho, has estado inmerso en otros procesos electorales. Y podemos comenzar con esto que hablábamos, Julio y yo, del arrastre. ¿En qué dice la Constitución? No, el principio de elección de los senadores, que hay personas que plantean que debe haber una urna para tú votar por el senador distinto a los diputados, basado en el principio democrático de que usted debe ser electo. Porque ¿por qué tengo que votar por el diputado y no por el senador? O sea, y otros que mantienen, entonces la Junta que mantiene que el senador no se vota directo, sino que se arrastra por los diputados, que son los que tienen además el voto preferencial. No, el senador también tiene la cara. El senador, todos tienen la cara. La cara está, sí. Eso siempre está. Sí. Pero el tema es el siguiente, es decir, la Junta tomó una resolución como salomónica. 26 como para complacer a todo el mundo. En 26 provincias pequeñas vale el principio de voto directo al senador y en las 27, las 6 más grandes no vale. Eso es algo que para mí es incomprensible. Además también es un poco confuso. Nelson, ¿cuál es la situación y cómo va a ser si todavía hay, posibilidades de que esto cambie o si ya está totalmente definido? Mira, el tema de las elecciones y la representación es un tema fundamental, nodal en el sistema democrático, porque el sistema democrático se fundamenta en la representación y hasta ahora no se conoce ninguna democracia que no sea representativa. Si alguna vez se habló de otro tipo de democracia, no era de la naturaleza de la que nosotros vivimos en la sociedad actual. Y si no hace tanto tiempo se habló de democracias populares en algunos países de Europa del Este, parece que ni eran democráticos ni eran populares. Entonces, sí, porque sus líderes terminaron incluso algunos ejecutados por decisiones, por muchas decisiones y crímenes de lesa humanidad, lo que quiere decir que no había tolerancia para nada, entonces no había democracia. Lo que quiere decir que esos términos se han usado de manera indiscriminada, pero nosotros tenemos que luchar todos los días porque el sistema sea operativo y que el sistema funcione. Entonces, en el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos una Junta Central Electoral
que es un órgano que actualmente tiene solamente funciones administrativas. Desde su origen en 1922, 23, tenía todas las funciones. Ellos organizaban el proceso y contestaban el proceso. Es decir, tenían funciones administrativas, eran juez y parte. En el año 2002 la Junta se divide en 3 órganos por un conflicto interno, y entonces ahí la Junta tiene funciones, se hace una cámara contenciosa, se hace una cámara administrativa y un pleno, que fue como... Entonces, ¿cuál era? Explica claramente cuál era. De 3 cabezas. Ajá, pero ¿cuál era la función de cada uno de entonces, estos la función administrativa, pues la del día a día, la cámara contenciosa administrativa tenía unas funciones de manejar el sistema general en términos del personal, las resoluciones, las ejecuciones cotidianas. Y por otro lado estaba la cámara contenciosa, que venía a resolver los conflictos que surgieran de esas acciones administrativas y la práctica cotidiana y los partidos políticos. Y por otro estaba el pleno, que entonces prácticamente no tenía una función del día a día, sino era como para darle salida o legitimar las acciones que las 2 cámaras ya habían tomado. Ahora, la Constitución del 2010 deslinda los campos, y lo que era contencioso pasa a ser el Tribunal Superior Electoral, y lo que es administrativo es lo que actualmente la Junta Central Electoral, que además maneja la cédula de identidad y maneja el registro civil. Entonces, en esa línea es que estamos hoy frente a una Junta Central Electoral que tiene capacidad administrativa, financiera, reglamentaria, con mayores potestades que cualquier otra dentro del Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque la capacidad reglamentaria, por ejemplo, algunas instituciones, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, y con iniciativa legislativa. Es decir, los 3 poderes del Estado tradicionales tienen iniciativa legislativa, y además de ellos 3, la Junta Central Electoral, en materia que le compete, tiene iniciativa legislativa. Por consiguiente, cuando muchos de los problemas que hay actualmente vienen porque posiblemente el proyecto que se envió al Congreso no previó una serie de situaciones. Quiere decir que fue una iniciativa de la Junta que no fue clara, porque hay que estar claro que los legisladores no son expertos electorales, son producto de las elecciones populares, pero no son expertos electorales. Por consiguiente, los problemas que se están dando hoy, como dicen, estos polvos, estos lodos, fueron productos de esos lodos, algo así. Sí. Entonces, hoy, por ejemplo, nosotros tenemos una situación que se da en la ley de régimen electoral, que es la manzana de la discordia, que es lo que se está planteando en términos de si hay arrastre, el problema de la representación. El artículo 92 de la ley de régimen electoral plantea los niveles de elección, plantea los tipos de elecciones, ordinaria, extraordinaria, focalizada. Bueno, y entonces pasa a los niveles de elección, y entonces habla de nivel presidencial, habla de nivel senatorial y nivel de las diputaciones. En cambio, cuando habla de los territorios, en términos de la administración local, dice nivel municipal. Y entonces, al decir nivel municipal, define cómo se va a hacer en los municipios y cómo va en los distritos municipales, pero en un solo nivel. Cuando se plantea nivel senatorial y nivel de las diputaciones, quiere decir que ahí dividieron en 2 el proceso. Entonces, choca con el artículo 104, que es, entonces, su párrafo dice que los votos de una circunscripción no pueden ser trasladados a otra circunscripción, excepto para el senador, que se recibirá todos sus votos. Ahí hay una contradicción. Hay una contradicción. Resulta que para fines como demarcación única, cada provincia elige un senador, y elige un mínimo de 2 diputados, más los diputados que le correspondan en proporción a la población. Son 2 diputados por cada provincia y por el Distrito Nacional, más los diputados que correspondan a la proporción, al cociente de población a que corresponde cada diputado, que en el pasado fueron 50,000, pero que hoy no es un número exacto, sino que se calcula como un cociente para cada proceso electoral. Entonces, al plantearse eso, pues la Junta le dio una salida salomónica. Si se quiere salomónica, o si se quiere
para no enfrentar responsabilidades mayores, porque la cuota de responsabilidad recae sobre la Junta. Si una Junta es suficientemente responsable, cuando le llega esa ley con una cosa y la otra, simplemente yo no la recibo y se la devuelvo al Congreso. Porque aunque la ley puede amparar las dos decisiones, para un diputado o un senador de una provincia que se elija por designación y otro que no se elija por arrastre, no es justo. El asunto es el siguiente. Todas las determinaciones que tienen las leyes electorales, la ley de partido y la ley de régimen electoral, existían. Lo que pasa es que existían como resoluciones. Porque si la Junta tiene capacidad reglamentaria, ella hace su propio reglamento y hace sus resoluciones que son aplicables definitivamente para cada proceso electoral, y también hace circulares. Son 3 tipos de medidas que ellos toman. Las circulares, que son medidas internas que le trazan pauta a sus empleados y dicen, bueno, ustedes van a hacer tal cosa hasta tal hora, o van a hacer esto, o ustedes van a darle servicio a la gente en términos de... Esas son resoluciones, pero los reglamentos son para hacer operativa la ley. Entonces, la ley 275 tenía todos esos reglamentos operativos, porque las elecciones son las mismas. Lo que cambian son las reglas. Lo que cambian son los momentos y cambian los actores. Entonces, al ser así, la Junta tiene todo esto. Una parte de esas reglamentaciones que tiene, las que son más operativas, la manda a hacer una ley para quitarse responsabilidad. Es decir, que yo voy donde ti y te digo, mira, yo quiero que esto sea de esta manera, y yo me amparo y digo, no, la ley dice de esta manera. O sea, yo no te puedo promover una resolución, yo no te puedo promover un reglamento en esa dirección, porque la ley me dice tal cosa. Es un problema de ir creciendo en términos institucional, de convertir cosas que eran reglamentos en una ley para evitar presión de los actores. Sí. Porque los actores, cuando llegue el momento álgido de elecciones, quieren que las cosas las hagan como ellos quieran. Sí. Pero si hay una regla preestablecida, entonces yo me amparo en la ley. La ley me dice a mí que debo hacerlo de esta manera. Y ya eso no es una resolución, eso no depende de los 5 miembros de la Junta, sino depende del Congreso. Entonces, la ley fue votada, fue determinada con una ambigüedad. Entonces, ¿qué hace la Junta? ¿Qué hace el Congreso? Pues, si dice que de una circunscripción no puede pasar a otra, lo que tenemos que hacer es, ya en marzo se habían eliminado varias circunscripciones, o sea, las comunidades que tengan, las provincias que tengan circunscripciones múltiples, entonces hay que respetar el artículo 104, y las que no tengan circunscripciones múltiples operan por el artículo 92. Por eso fue que estas se pasaron a ser directos. En cuanto a lo que es directo o indirecto, mira, el principio es universal, que una persona, un voto, elecciones directas, es personal, es individual, todas son las características del voto. Ahora nosotros tenemos que definir qué es lo que son elecciones directas y qué es lo que no son elecciones directas, porque se está alegando, y no sé cómo, porque eso es, el asunto de esa división viene del PRM y 18 partidos adicionales. O sea, no es una iniciativa de uno solo, es de gran parte del componente de la clase política que viene esa propuesta de que las elecciones sean sin arrastre, como se le llama aquí arrastre, pero si el sistema de representación normalmente es con arrastre que funciona, no funciona sin arrastre. Nosotros, previendo eso en el 2010, en la Constitución del 2010, en un grupo que yo trabajaba, nosotros hicimos una propuesta de circunscripciones uninominales. De la única manera que tú garantizas que no hay arrastre con circunscripciones uninominales. Porque si tú votas por un diputado, ese voto le vale al partido. Sí. Si tú votas por la estrella o por el dedo o por el gallo o por el hacho, ese voto le vale al partido. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener partido? El sistema de partido es un sistema de arrastre natural. Porque ¿qué partido ganó? El partido que ganó tiene la candidatura presidencial, que el partido lo arrastra. El partido que ganó tiene la senaduría porque lo arrastra. Sí, pero hay una diferencia, escúchame. Yo soy un ciudadano, yo no sé nada de política. A mí me gusta tal senador de tal partido, pero yo no quiero votar por los diputados que están ahí. Yo quiero votar por otros diputados. Como yo divido ese voto, porque son instancias distintas. Y es un derecho democrático que en todos los sistemas que yo he visto, un senador se elige con una boleta y los diputados se eligen con otra.
Sí, pero yo no estoy diciendo cuál está mal. ¿Qué es lo que se anula? Sino, yo soy partidario de que sea así. Ahora, cuando tú me hablas de la eliminación del arrastre, si como quiera hay 3,000 y pico de cargos con arrastre, todos son con arrastre. Todos los cargos, o sea, se habla de eliminación del arrastre porque en 26 provincias, 26 senadores van con una en una boleta aparte. En una urna distinta. En una urna diferente, pero todo el resto quedó con arrastre. ¿Qué cosa? Todos quedaron con arrastre. Todos no, porque arrastre, incluyendo el propio senador que tiene medio arrastre. Ese del 26 tiene medio arrastre. Ajá. Porque usted puede votar. Yo soy de tal partido y yo no quiero ser del senador, pero no voto en contra de mi partido. Yo voto por el partido. Marco el partido, no marco el senador. Yo no quiero ser del senador, pero tengo fidelidad partidaria y yo lo arrastro a él. Ok, es más focalizado porque es circunscripción única. No te convence lo suficiente. Pues vámonos al otro entonces. Yo voto por un regidor y el regidor me arrastra al alcalde. En el caso de los regidores, en el caso de regidores sí. Pero no entendí bien cómo se arrastra. Entonces hay 1.164 regidores para arrastrar 158 alcaldes. Sí, no, en eso estamos claros. Pero entonces vuelve pero que el alcalde, como son los otros en otros países, debería ser otro regidor. No un candidato a la alcaldía, sino de esos regidores que tú propones, se elige uno, que es el cabeza de lista, como se llama. Ok. Pero ya ese es otro sistema que nosotros no tenemos, entonces nosotros no podemos bajarnos aquí a hacer un análisis para dar una idea. No, lo que te quiero decir es que se puede también eliminar, y ahora creo que a partir del 2020 van a introducir el voto preferencial a nivel municipal también. No, es que ya va a haber elecciones preferenciales, entonces por eso es que los regidores, tú vas a ser alcalde y tus regidores, la calidad de tus regidores te van a Si tú votas por el alcalde y no votas por los regidores, marcando como quiera, porque la preferencialidad lo que determina es el orden a llegar. Es decir, no, si yo voto solo por el alcalde, se le suma ese voto al regidor que más votos haya tenido. No. Sí. ¿Y cómo es? Sí. ¿Y cómo es entonces? Mira, esto es lo que se llama lista cerrada desbloqueada. Se va a elecciones primarias para tú estar en una lista cerrada, que ya no puede entrar más sino lo que eligieron en la primaria. Entonces, yo tengo aquí 7 regidores y yo tengo tengo derecho, en el caso del Partido de Liberación Dominicana, a tener 21 precandidatos. 21 gente compitieron y 7 quedaron ahí. Entonces, antes lo que se utilizaba, cuando era lista cerrada bloqueada, el chofer mío, que era el candidato, yo soy un líder de un partido, tú no te preocupes, tú eres primer regidor. Entonces ese va a ser regidor, ese puede coger fiado, el banco le presta. Porque ese tipo tiene un sueldo seguro, porque por poco que saquemos de 7, si perdemos sacamos 3 y si ganamos sacamos 4. Vamos a suponer en una competencia cerrada, como quiera voy. Entonces, bajo esa condición, el Telépata de Balaguer, Guaro Aliranzo, toda esa gente que nunca hizo campaña era diputado. Donde podía ir porque estaba en una lista cerrada, bloqueada, que lo ponían en lo primero de la lista. Entonces, si la capital, cuando era grande, elegía 30 y pico para ese tiempo de diputados, en este caso el distrito elige 18, lo que quiere decir que de 18, por mal que le vaya al PLD o al PRM, que son los que están monopolizando el mercado electoral, van a sacar más de 7, el PRM, van a sacar más de 7. El que pierde saca más de 7, de los 18. Claro. Te estoy diciendo cómo yo puedo garantizar en una lista cerrada, pues te meto del 1 al 7 y tú puedes empezar a coger fiado y a coger prestado y a sacar jipeta, porque tú estás seguro que vas a ser diputado. Ahora, esa conquista democrática es uno de los avances sustantivos, es decir, desbloquear la cosa. Y que yo esté en la lista número 7 y pueda ser el más votado. Y que yo esté en la lista número 5 y pueda ser el más votado. Ahora, vamos a ver, si hay, por decir cualquier cosa, 100 votos a repartir, y yo saco 51 votos, el partido mío saca 51 votos, y el otro partido sacó 49, y hay 7 diputados, el que sacó 51 va a tener 4. ¿Entiendes? Pero no es por los 2 votos, va a tener 4 porque tiene mayoría. Y entonces el que sacó menos sacó 3. ¿Cómo yo lo voy a repartir? Entonces está el método de Home, que es la ley 156, es una ley 157-13. Y ese método dice cómo yo lo voy a repartir. Lo que quiere decir que los 4 que sacaron más votos ahí
son los que van a optar por los 51 votos o por los 49. No quiere decir, puede darse el caso de que los 51 votos que yo tenía para repartir, hubo un solo tipo que sacó 48. Y otros sacaron uno sacó. Pero van como quiera. Como quiera van. Claro. No importa que el otro, el de los 49, se repartió muy bien. Son 3 y cada cual sacó 14 o 15 votos. Pero como quiera como quiera sacó menos. O sea que hay un arrastre ahí. Hay un arrastre allí. ¿Entiendes? O sea que ahora, ¿quiénes entraron? Yo tenía 7 candidatos y hubo 3 que no sacaron votos. Y hubo 4 que sacaron, uno sacó 1, otro sacó 2 y otro sacó 45 votos. Esos son los que van. ¿Entiendes? Los que no sacaron no van. O sea que la preferencialidad lo que te da es derecho a accesar a la canasta. Pero tú tienes una canasta más grande que los votos que tú sacaste, porque esto es una democracia partidaria y son los partidos políticos los que tienen que garantizar la representación. Y entonces en el otro caso, si fuera de arrastre total... Si fuera arrastre total, es en el orden que ellos lo pusieron. No. Lista bloqueada. Ajá, bloqueada. En el orden que ellos lo pusieron, que eso se acabó. Sí, ya eso se acabó como quiera. Lo mejor que le pudo pasar a la democracia, le da un poco más de trabajo a la Junta Central Electoral, porque ahora, y a las mesas electorales, porque ahora hay que contar los votos. Ok, entonces, Nelson, para irnos a la pausa, que ya nos están haciendo la seña, ¿cuál es la diferencia de esos senadores con el voto directo y con el arrastre en este momento, en las distintas provincias? ¿La diferencia? De las provincias que están por voto directo y las que están por arrastre. Bueno, lo que pasa es que son 2 leyes especiales. Sí, pero vamos a suponer que yo estoy compitiendo por Santiago y tú estás compitiendo por Elías Piña, que no tiene voto directo. Bueno, ¿cómo va a ser la elección? La diferencia, la diferencia es que en Elías Piña los votos de los diputados se cuentan como votos partidarios de manera global, o sea, van al partido. Y en el caso, pero como tú tienes una urna para el senador. Como tengo una urna para el senador, en el caso de Santiago, solamente en el senador nada más le valen al senador el que vote por el partido o el que vote por él directamente. O sea que ahí el que marque el hacho o la carita o la estrellita o el puño le vale al senador como quiera. Y el del senador, o sea que hay una boleta aparte y una urna aparte. Yo espero que el Tribunal Constitucional anule eso. Bueno, te voy a decir algo. Yo, si es así, yo ni voto. No, Ortega. Mira, bueno, por el senador. No, pues yo arrastro a los diputados y yo no quiero esos diputados. En el caso, si tú tienes el privilegio de votar aquí en la capital, así que para ti la ley por eso aquí no hay problema. Como que tú hagas una bola. Aquí es fumado. Aquí hay arrastre. Aquí tiene que arrastrar. Claro. Pero hay una situación, si vota por el partido también lo arrastran. O sea, tú tienes consecuencias, porque tú te incrementas. Pero la posibilidad de combinar, si yo voto por el partido A en el senador y por el partido X en el diputado, y no el primero, sino el cuarto, si tú tienes un derecho garantizado en la forma de la votación y en la urna que se usa. En las demarcaciones de circunscripciones múltiples no tiene ahora mismo esa posibilidad. No tiene esa posibilidad, es un derecho que te han cortado. Así que, y déjame decirte, yo espero que lo anule el Tribunal no Constitucional. cifre ninguna esperanza en la judicialización de los procesos democráticos, porque a la Junta nadie le puede meter una camisa de fuerza de cómo tiene que hacer la cosa. Y no es decir, el Tribunal Constitucional hace una sentencia que eso es inconstitucional, ellos no hacen caso. Bueno, no, así no. Lo que hay un choque de trenes, porque hay que buscar una salida. Tú no puedes obligarme a mí a cocinar la comida como tú quieras. Tú puedes decirme que le eche más sal o que le eche menos sal, pero yo no puedo hacerla como tú la haces. Déjame hacerla a mí. Y el problema es que quien tiene que servir eso es la Junta Central Electoral, y no hay forma de tú imponérsela de la manera que tú quieras, porque si la Junta Central Electoral dice yo no puedo así, ni el Tribunal Constitucional, que sabe lo que es ese proceso, va a tomar una medida al margen de la Junta. Cualquier medida, lo primero que va a hacer es llamar a la Junta a ver cómo le buscamos una salida a esto, o explíquenme cómo ustedes dieron esto, o a ver cómo le buscamos una salida institucional. Pero ni en un sitio ni en el otro hay gente fuera. O sea que eso se va a quedar así. Hay gente fuera de quicio. Con otra palabra. No, eso puede cambiar. Eso puede cambiar. Porque el PLD, por ejemplo, quería que se quedara todo como está.
que el arrastre fuera en toda la provincia. El PRM quería que el no arrastre, y los otros 18 partidos que tú mencionaste, que el arrastre fuera anulado en todas las provincias. Y lo que hizo la Junta fue que lo combinó con ese criterio. Pero oye, lo que te voy a decir... Tenemos que ir a la pausa ahora. Sí. Okay. Pues, eso conlleva consecuencias. Eso conlleva consecuencias. Lo explicas en el próximo segmento. Sí. Volvemos, amigos. Muy bien, amigos, seguimos esta conversación con Nelson Guzmán sobre el sistema electoral que tenemos en la República Dominicana y esta resolución de la Junta Central Electoral que hizo que en 26 provincias los senadores fueran en una urna aparte de los diputados y en las 7 más grandes fueran juntos, o sea, los senadores se han arrastrado o los diputados se han arrastrado por el senador. Porque sea que usted marque al senador y no marque a ningún diputado, ¿se puede marcar 2 veces? En términos de... O sea, de diputado y senador. Aquí hay puede marcar al senador y el diputado. Y un diputado, porque aquí hay voto preferencial. Sí, tú puedes marcar. 2 veces. Como en la elección anterior. Pues, sí, es verdad, entonces no hay problema, Julio. Tú lo que no puedes marcar es más de uno. Pues entonces no hay problema. No, espérate. Hay una boleta congresional. Sí. Que el senador y abajo están los diputados. Aquí tú sacas la circunscripción 1, por ejemplo, ¿hay cuántos? 7, 6. 7. Mira, la circunscripción 1 tiene 6. 6, bueno, hay 6 diputados. Y el senador. Entonces yo puedo marcar el senador y uno de los diputados. Sí. Es decir, con dos marcas. Así fue la pasada, es cierto. Así fue que yo lo hice. Igualito. Así fue la pasada. Pues entonces, si tú no quieres, no hay arrastre. No, porque tú no puedes meter 2 boletas en la... No, porque si tiene tú, que ser en una si sola tú quieres boleta marcar a un diputado, y como quieras se lo van a computar. Si tú quieres votar por un senador del BIS. Sí, es verdad. Y por un diputado del PNDC. Claro, no puede. Tú no puedes hacerlo combinado. Sí, es verdad. Porque no hay una orden distinta. Claro, es verdad. Es así. Sí, entonces, en el Distrito Nacional hay 6 diputados en la circunscripción 1, 5 en la circunscripción 2 y 7 en la circunscripción 3. ¿Entiendes? Que es la más chiquita de tamaño, pero la más poblada. Sí, él es el de mayor hacinamiento, de mayor población. Y tú hablas del costo también de una tercera boleta. El costo, todo, y sube la cantidad de boletas, suben en términos de determinación. ¿Entiendes? Si tú tienes que hacer 2 tipos de boletas. Entonces, pero el asunto es que le complica la situación, porque hay un problema pero no se ha vuelto a hablar. Se complica mucho la cosa y yo creo que a la Junta no se le puede meter una camisa de fuerza total. No se ha vuelto a hablar de hacerlo de manera electrónica, cosa que ha causado tanto controversia. Sí, se está trabajando sobre eso. Se está trabajando sobre eso. Ya no se llama electrónica, se llama automática. Sí, automática. Votación automática. Bueno, porque... ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál? Es lo mismo. Problemas psicológicos de que desacreditar los equipos anteriores. Porque no se transmiten electrónicamente al centro de cómputo, sino que se queda en esa computadora ahí. Claro que se transmite. Eso es lo que yo he oído. No. Claro que se transmite. Entonces, ¿tú crees que el freno de transmisión sería un problema? No, es que ya las cosas, los equipos electrónicos están todos interconectados. Si tú no estás interconectado a un centro. Ya tú podrías establecer una reglamentación de cómo tú lo puedes dar a conocer. Muy desarrollados. Por ejemplo, en el caso de Holanda y de Dinamarca, que yo lo he visto, que no usan voto electrónico, usan el manual. Bueno, porque... Y en España también. Porque depende mucho de la tradición democrática lo que la gente tenga, lo que la gente acepta. Yo quiero decirte una cosa, uno de los mejores sistemas electorales que yo conozco es el de Venezuela. Eso dijo Jimmy Carter. ¿Entiendes? Es uno de los mejores. Sin embargo, la continuación, la crítica es continua. Cuando la oposición gana, eso es bueno, y cuando pierde, es malo. O en el caso de República Dominicana, en Brasil es electrónico también. Brasil incidió mucho en el sistema de Venezuela. En el caso de República Dominicana, que se habla mucho de problemas electorales, pero por ejemplo el PRM habla mucho de problemas electorales, pero Faride ganó y fue bueno, y Collado ganó y fue bueno,
y entonces Danilo ganó y fue malo. Sí. Entonces, eso son parte de los chistes. Pero lo interesante de ese tema que hay en Brasil y que en Venezuela es, tú en la pantalla votas por el presidente o el senador o el diputado, que fuere, y te sale un voucher, y ese tú lo introduces. Es que ese es el sistema. O sea que nunca esto. No es que tú te vas con las manos vacías. No. Tienes que coincidir los votos electrónicos con la suma de todos los vouchers. Con lo que se emitieron. Y entonces, y tampoco es que. Pero te emite un voucher y tú ves por quién tú votaste. Pues no dice que tú fuiste que votaste. Sí, exacto. O sea, porque lo que quiere decir que mantiene que el voto es secreto, mantiene la secretud. O sea, la comprobación de que lo hiciste bien, porque eso te iba a decir yo. Lo hice que en nuestro país tú coges el voucher y tú dices, me puso este y este, está bien. Sí, y va y lo echa a la urna. Entonces nunca van a aparecer. Pero y si te equivocaste y lo punchaste mal. No, ya. No, ya tienes una opción de borrar. No, tú tienes opción antes de imprimirlo porque te lo presentan. Sí, pero es que, señores, aquí hay mucha gente que no sabe leer bien y no sabe, gente mayor también. Bueno, pero hay otro tipo de colaboración en la democracia, el voto asistido. Exacto, se puede. Hay un público, hay un personal para eso, para asistirte, para esto, incluyendo, y eso se ha estado trabajando y se ha trabajado en las elecciones anteriores. Y incluso se ha estado trabajando hace un buen tiempo en otro tipo de votos. Señores, yo les voy a poner un ejemplo bien fácil. Cuando la gente va al banco, que ahora ponga la cédula y qué va a hacer. Eso es una cola, porque la gente no sabe y tiene que estar una gente ahí al lado. No, mire, que es la cédula, que no es el teléfono, que no es qué sé yo qué. Y qué usted va a hacer. Y eso es fácil. Te dan varias opciones. Yo lo he visto en una compañía de teléfono. Sí. Te ponen o la cédula o el teléfono. O el pasaporte. Te dan muchas opciones. La gente ahí se... Sí, pero en este caso, en el caso del banco, lo primero que te advierte el banco es que no te deje asistir. De nadie. En este caso hay personal para asistir. Te dicen, traen un personal que asiste y que te ayuda a tu salir rápido. Es neutral. Yo creo que deberíamos de nunca ha habido problema en colegio electoral. Sí, en República Dominicana se ha criticado el momento de la votación aquí siempre ha sido pacífica, en calma, la gente va y ejerce su derecho. Y no hay problema de que se roban urnas, tiroteos. Sí, no, son épocas muy superadas. Eso hace mucho tiempo que eso no ocurre. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque las mesas electorales se administran de manera consensuada. Sí. Y las personas que están trabajando en una mesa electoral, los delegados de los diferentes partidos políticos, ellos mismos, ellos son conocedores de la ley porque son entrenados. Cuando una persona está orientada, está entrenada, está capacitada, eso es blanco, eso es azul, eso es esto. Los delegados, en ese caso, en las mesas, que ellos verifican, porque ellos tienen el padrón. Fulano de tal, número tal. Entonces ellos van, lo verifican. Los partidos pueden impugnar el voto, por alguna razón. Claro, pero el voto definitivo, claro. Mira, los partidos pueden, porque hay unas reglas claras, incluso si impugnar quiere decir que no es que no vote, sino que va a un lugar distinto que hay que verificar. Impugnar es no reconocerlo. No, porque si tú entras con una cachucha de un partido, te dicen no, bueno, eso hay impugnación, hay observación, hay diferentes tipos. Mira, en el caso de cuando se hace una votación con boletas, la gente puede observar y puede anular votos. Ahora, después que tú emites una boleta en una urna, ese voto puede estar observado, puede ser observado, vamos a descifrarlo cuando lo vayamos a computar. Cuando vayamos a computar. Si el voto tiene alguna irregularidad, lo que se busca es que la intención del elector esté plasmada en el voto. Por consiguiente, me dan unas instrucciones que dicen tengo que marcar a la cara, no puedo cruzar el marcador, el rayón, no puedo hacer tal cosa, hay una serie limitante. Pero nosotros cuando vamos a computar los votos, vamos sacando los que tienen algún defecto, algún problema. ¿Esos son los observados? Son observados, o si son anulables, o si están rotos, o lo que sea. Luego, nosotros teníamos 100 votos. Aquí de los 100 votos aparecieron 5 que tienen una raya extra, otros que no votaron por nadie, que está en blanco, lo que sea. Que por cierto, en algunos países, yo lo vi en Colombia, hay una casilla que dice voto blanco, voto en blanco. Sí. Y no hay nada.
que tú ejerces el derecho, pero dice, que votar por pero en República Dominicana esa casilla no existe porque la ley no la prevé. Sí. O sea, hay países que te pueden prever de que tú puedas votar por nadie como una protesta al sistema. En este caso, nosotros no prevemos ese tipo de cosas. ¿Y la Junta lo puede regular? ¿La Junta? Es que si la ley no lo autoriza, y si la ley dice cómo... La ley dice que no. No, la ley dice qué tipo de voto hay. Entonces el que me existe no está. ¿Entiendes? La Junta no va a reglamentar sobre lo que no tiene mandato. Entonces... Lo ha hecho. ¿Eh? Lo ha hecho. Como por ejemplo... el voto electrónico. No. Hay que facilitar los procesos. Aquí nunca ha habido voto electrónico así. No, pero se está tratando de introducir desde hace mucho. Sí, pero si la ley te prevé la facilidad, tú no lo has hecho. Tú estás tratando, y eso lo determina la clase política, porque hay una situación que tiene que ver, y es que la Junta, cuando se reúne para tomar una determinación que tiene que ver con la democracia y los partidos políticos, no lo hacen los 5 miembros, lo hace la Junta con todos los delegados de los partidos políticos. Cuando yo te estoy planteando aquí que se planteó la posición antiarrastre, el PRM y 17 partidos más hicieron esa propuesta. Quiere decir que la Junta tenía una presión de los actores, porque en el fondo la Junta tiene que manejarse a nivel de los partidos, porque eso es a los partidos que está. Claro, que ella sirve a los partidos. Vamos a la pausa, Nelson. Volvemos en el próximo segmento. Bien, amigos, continuamos esta conversación sobre el sistema electoral y sobre múltiples aristas de esto, con el especialista Nelson Guzmán, politólogo. Hay otro tema que es el de las reservas de candidatura, que a la gente le suena como algo como esotérico. Como que no entiende. Como de brujería y cosas así. ¿Para qué es eso? ¿Y para qué es eso? ¿En qué consiste y en cuánto es? Porque he oído que el PLD solamente se reservó un 20% de la candidatura. Es que es un 20, no es un 20. La cantidad es que la ley no autoriza un 20. Sí, lo que pasa es que tú puedes, la reserva, tienes que hacerla proporcional. Y tú no puedes reservarte ese 20% de todos los candidatos que tú tienes. Claro. Tú no puedes hacerlo, decir, bueno, este 20% yo lo aplico nada más a los senadores. Exacto, porque ahí entonces imagínate. Que fue lo que pasó con el PRM. Mira, lo que pasa es que hay que ver cómo dejar los regidores, aunque sean. Cómo procede en el asunto, cómo proceden las candidaturas. Es decir, la candidatura, si tú tienes 3 posiciones para un distrito municipal, ¿cuál es el 20% de 3? Tienes que pensar que las posiciones son 1 y que no hay medio regidor, no hay medio vocal, no hay medio alcalde. Por consiguiente, la reserva es global. Es decir, tú vas a reservar el 20% de la masa. No es el 20% de la masa global. El 20% de los diputados, el 20% de los senadores. Es global. Entonces, en este caso, el PRM se reservó 29 senadores. Sí, exacto. ¿Entiendes? Y el PLD se reservó 2 senadores. ¡Wow! Que hay 2 cosas diferentes. El PRD. No, el PLD se reservó 2 senadores. 2. Y el PRM. Se reservó Sánchez Ramírez. Lamentablemente esa provincia pierde la oportunidad de elegir una persona como Félix Hernández, que era el que tenía posibilidad de competir por el PLD, y sigue a caballo el que estaba. Y entonces, se reservó también a Higüey, donde Amable vuelve y entra al escenario. Ok, pero para Altagracia. Sí, porque se planteó más. Bueno, pero es que Amable. Ellos no dijeron cuáles eran, pero ellos dijo 2. No. ¿Cuáles con nombre? Sí, porque es que Amable tenía ¿Y cuáles fueron los que el PRM dejó, las 3 que dejó a la elección? No, él dejó 2, que tiene 2 senadores, dejó a Paliza y dejó a Zorrilla. No lo mandó a competencia y eso está bien. ¿Por qué? Porque cuando tú mandas a la gente a competencia, lo mandas a desgastarse con recursos. Entonces, si ellos tienen la posición y ellos tuvieron la capacidad de ser electos en el 2016, pero se reservaron está más. Muy bien. 29 reservaron.
senadores. Sí, se reservaron 29. Es decir, esos no van a primaria, sino que lo designa el partido. El partido lo va a designar. Pero es una ventaja. Pero que puede ser para la posición también. Sí, ¿por qué? Porque cuando un partido no está en el poder y está tratando de construir una mayoría, pues así puede seleccionar cierto tipo de personajes. Lo que hay una serie de condicionantes que ahora no se van a poder. Es decir, antes habían partidos que eran ambulancias que andaban recogiendo heridos. Es decir, el que quedó golpeado porque no pudieron inscribirlo, no pudo salir en tal cosa, yo lo voy a incluir y ahora la ley lo prohíbe. ¿Me entiendes? O sea, ahora tú no puedes y eso es un freno al transfugismo. Sí. Porque esta nueva reglamentación... Y el que participó en una primaria de otro partido... ya no puede ser puede ir a otro. Por otro. Es decir, que eso deslinda, eso ayuda muchísimo. Sí. Eso ayuda muchísimo al sistema democrático. El PRM también se reservó 112 diputaciones y 51 alcaldías. 112. 112 diputados, 51 alcaldías. Pero ¿y eso corresponde al 20%? Eso es un 20%. Son 190 diputados, ¿no? Sí, el 20%. Pero eso son es un 20%. 190 diputados. Nelson, yo no entiendo. Eso es un 20%. No, pero no es un 20%. El 20% son 823 cargos. Lo que pasa es que ellos no se especifica si debe ser 20% diputados, 20% senadores, 20% regidores. Si no del total. Sí. Entonces se reservó 44 distritos, se reservó 375 regidores. Es decir, que 214 vocales, 3.289 posiciones ellos mandaron a primaria. A primaria que van a ser primaria cerrada, se van a celebrar el mismo día que se van a celebrar la del PLD el día 6 de octubre. Pero las de ellos son cerradas, padrón cerrado. Sí. Padrón cerrado. En el caso del PLD se reservó 2 senadurías, se reservó solamente... se reservó también los 5 diputados por acumulación de votos y se reservó... ¿Los nacionales? Los diputados nacionales por acumulación de votos se los reservó. Se reservó los diputados al Parlacén. Se reservó las 158 vicealcaldías. Sí. Que irían a primaria también. No se las reservó. Pero esas se las reservó. No, yo sé. Pero esas van a primaria. O sea, sí, las que no están reservadas. Sí. Esas van. Esas no las arrastra el alcalde. Sí, pero son candidaturas. Sí, son candidaturas. Entonces, ahí, bueno, pues tú llenas la cuota. ¿Y cómo está la repartición, por ejemplo? ¿Qué le ha dado el PLD, por ejemplo, al PRD? Bueno, todavía no se ha determinado eso, pero se reservó 47 candidaturas a diputados. El PLD, eso lo iba a repartir entre los aliados. Sí. También 32 alcaldías. Mucho. Y 48 distritos municipales. ¿Se puede reservar el presidente de la República? Bueno, si son candidaturas. Sí. De hecho, relativamente se ha hecho. Que no vaya a primaria, digo yo. Claro, que ponga. ¿Sí o no? Que no vaya a primaria, sí, puede ser. Sí. Puede estar reservada. Claro. Sí. La candidatura presidencial. Sí, claro. Sí puede ser, es una facultad. De hecho, las elecciones pasadas, el PLD tuvo la carita en casi todo. Eso como que dice una reserva. No. Es que bueno, pero la ley no estaba. En las elecciones pasadas, el comité político autorizó la repostulación del presidente y no hubo competencia. Sí, pero los otros partidos fueron apoyando a Danilo en este caso. Pero eso es otra cosa. Pero es parecido, Julio. No, es que es otra cosa. Lo que estamos hablando es si un partido, él puede reservarse el candidato presidencial, claro, sea grande, tú dices para señalarlo. En vez de ir a algún proceso de selección, pero ellos dijeron que por primaria cerrada, abierta, delegado, etc. De hecho, los partidos pequeños... claro que sí, que pueden reservarlo. Pueden hacer presidente y vicepresidente. Sí. Los partidos pequeños todos lo han hecho. ¿Y los vicepresidentes también van a primaria de la República? Bueno, el problema es que si todas las posiciones van a primaria, se computan en números para primaria. Pero tú tienes que dejar siempre a la vicepresidencia no se aspira, porque eso es una posición de confianza del presidente. ¿A la vicepresidencia? Sí, pues es una manera de posicionarse. Tú no puedes negarle a la gente el derecho que tiene a buscar notoriedad. Sí, pero lo que te digo, el sistema tan desmenuzado, acabados como es el de los Estados Unidos, eso no va a primarias.
Eso lo elige el candidato presidencial. Sí, es verdad. Sí, pero hay que entender cómo es el sistema norteamericano, que no es totalmente parecido al nuestro. No, evidentemente no. Aunque nosotros tenemos en gran parte una imitación del sistema norteamericano en el sistema electoral. Por ejemplo, el hecho de que hayan dos diputados fijos por demarcaciones, por provincia, eso es una herencia del sistema norteamericano. Y entonces los otros vienen por proporcionalidad, que eso es otra cosa. En el caso norteamericano hay 2 senadores, no importa el tamaño de California tiene 2 senadores con 40 millones de habitantes. Tiene 2. Y Dakota del Sur tiene 500,000, también tiene 2. Se nos acabó el tiempo. No hablamos de la representatividad en el sentido de que muchas veces se vota por personas que no viven, no viven, o sea, no tienen su domicilio por la demarcación. Eso mira, yo he visto otros países que lo tienen así. Que no importa, lo importante es que tú eres un ciudadano de ese país, tú te puedes postular por donde sea. Pero es que tú sabes qué pasa, Julio. Por ejemplo, los regidores, saben. Regidores no, porque esos son la administración municipal. Mira, Julio, si la democracia tiene una crisis grande en República Dominicana, es la crisis de representación. Aquí no se ejerce suficientemente la representación, y si me preguntaran a mí en qué yo estaría de acuerdo en una reforma incluso constitucional para ampliar la democracia en términos de representación. No se justifica, en el caso de Estados Unidos, la gente para aspirar tiene que fijar una residencia ahí. No sé si tú recuerdas, en un momento determinado que Hillary quería ser senadora, vino, compró una casa en Nueva York, se estableció, 10 años, se estableció en el caso, porque no es como ciudadano nacional, no es eso, establecerse en el sitio que tú vas a representar. Para poder ver en el caso de la República, yo estoy de acuerdo con la figura de la representación de las circunscripciones uninominales para garantizar esa representación. Ya hoy no se justifica que los diputados, por ejemplo, de Santo Domingo Oeste vivan en la Nacaona. Exacto. ¿Entiendes? Claro, porque ni siquiera o que los regidores de la circunscripción 2 sean de la circunscripción 1. Incluso los alcaldes. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que una manera de que la democracia logre espacio de realización está en que tú puedas representar a tu gente. Por supuesto. Ahora, después que tú consigues la posición, ¿cuál es tu fuente de poder? Es tu demarcación. Sí. Ahora, hay otro elemento, que es, tú eres un diputado, que tu demarcación es la circunscripción 2 o la circunscripción 1 o la 3 del Distrito Nacional. Ahora tú eres diputado de la República. Tus responsabilidades legales son nacionales. Tus responsabilidades políticas, eso es otra cosa, pero tú tienes que fiscalizar, tú tienes que representar y tú tienes que legislar procurando que tus electores tengan algún... Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Nelson. Te tendremos aquí más cerca de las elecciones a ver pues cómo va todo ya las elecciones son pronto. La primaria interna. Sí, la primaria, por eso. Bueno, pero te traeremos unos días antes de eso. Hasta la próxima, amigos.